el día de la fecha de hoy, en 5 canciones 5 en Beef Art Smiles, vamos a relacionar 5 canciones sin ningún tipo de relación aparente y al final vamos a intentar desarrollar una teoría que no sé si va a funcionar. No sé si va a salir. Vamos a ver. Primera canción del día de la fecha, esto es The Builders and the Butchers. Miren qué hermosa tapa. Este disco se llama Dead Reckoning y es el tercero. Si mal no recuerdo, banda oriunda también de Athens, Georgia, como B-52, R.E.M. y tantos otros. Drive-By Trackers incluso. La canción que elegimos se llama Family Tree y suena así. Y a nivel musical es, digamos, lo más liviano que tiene este disco, que es como una especie de rock gótico yankee con William Faulkner, una cosa oscura. Para mí tiene un parentesco bastante evidente con Hollow Ground, el segundo disco de los Violent Femmes, incluso en la manera que tocan y en la manera que arreglan las canciones. Family Tree es la canción número 1 del día de la fecha. Y esta, a ver qué les parece. Esto es Pantera, claro que sí, la banda de Phil Anselmo y compañía. Esto es Cowboys from Hell, que muchos consideran el primer disco y no lo es. No, algunos quizás recuerden que Pantera ya tenía 5 discos para cuando salió Cowboys from Hell y los 5 discos anteriores son medio bochornitos, digamos. Era una banda medio glam, medio Kiss de segunda categoría. ¿Cómo fueron a hacer esto después de haber hecho esos 5 discos? No lo sé. Cuestión que Cabo Frangel es el primero para una compañía grande, eso sí. Y la canción que elegimos no es uno de los clásicos del disco, que podrían ser Cemetery Gates, Domination, los primeros 2 temas, el que da título, y Primal con Grit Sledge, pero no, elegimos Heresy, mejor dicho, herejía. Porque en un momento hay una parte instrumental a toda velocidad, trabadísima, que es como un Black Sabbath, un Master of Reality, pero en speed, digamos. Ya. Opción número 2, y esta es la 3. Miren esto, los Viola, amigos. Otra patada en los huevos. Sexto, séptimo disco de los Violadores, no me acuerdo bien, pero este es después de un parate, cambio de formación total. Acá está fuera Gramática y Stuka, baterista y guitarrista de la formación clásica respectivamente, afuera. Y entra Zenel Paz y un guitarrista, músico de conservatorio, venía del metal, y un baterista nuevo. Cuestión que el disco tiene 15 temas y la mitad son 6 temas de clásicos regrabados, miren, ahí están. O sea, mira, miro la lista, Viejo Patético, tema viejo, Mirando la Guerra, tema viejo, 1, 2, Ultraviolento, por supuesto, Espera y Verás. O sea, ¿qué pasaba si hacían, en vez de meter esos temas ahí, no sé para qué lo hicieron, pero bueno, están buenas las versiones, pero hacen que los temas nuevos palidezcan un poco porque Violadores Clásicos era insuperable y esto es un poco otra cosa, pero el disco está bueno y los temas nuevos están buenos y de acá elegimos Torquemada no murió, rápido, medio metalero, nada que ver con lo que eran los viejos Violadores. Está buenísimo. Cambio también, otra vez, tema número 4, esto es John Coltrane y su quinteto. Este es el disco Ballads del año 1963. Fíjense que Coltrane en el año anterior, en el 62, había sacado 4 discos. Entre ellos África Brass, perdón, y Olé Coltrane. Y este viene después y es un disco en donde Coltrane debe haber dicho, bueno, voy a quedar más tranqui, voy a hacer un disco apto para todo público, o algo así, es baladas, como bien indica el nombre. La canción que elegimos es una versión del estándar jazzero All or Nothing at All, por supuesto, que lo había cantado Sinatra, lo cantó Billie Holiday, Count Basie, Ella Fitzgerald y varios más. Ahora no. Ballads de Coltrane, un disco que no es de lo revolucionario como otros que sí grabó Coltrane, pero es súper escuchable, muy agradable. Ballads de Coltrane. El último, amigos, Talking Heads, viejo. Talking Heads, el disco True Stories. Si mal no recuerdo, este es el último disco antes de la separación. Y tiene la que quizás sea la canción más famosa de Talking Heads, por lo menos la primera que conocí yo, que es Wild Wild Life. Y fíjate lo que pasa acá en este tema. El tema es un tema bailable, todo fiestero, radial, en cualquier radio puede haber sonado, pero tiene una particularidad que tiene estructura de canción pop, como uno sea estrofa, preestribillo y estribillo,
Y en los tres utiliza armónicamente el mismo recurso, que es primera, cuarta y quinta, o sea, la, re, mi, sería un ejemplo, pero en la estrofa en uno, el preestribillo en otro y el estribillo en otro. O sea, un recurso de composición muy habilidoso que igual ellos se las arreglan para que no te des cuenta. Si lo estás escuchando, podés bailar enloquecido y no darte cuenta del detalle nerd que, perdónenme, que acabo de mencionar. O sea, cómo la inteligencia se puede llevar digamos, a la pista de baile, porque esto podés bailar como desquiciado y no tener la menor idea de lo que está pasando a nivel teoría musical. Tampoco es tan importante. Amigos, 5 canciones, 5 Deeper Fights. Suscríbanse, puteen, insulten todo lo que tengan ganas. Un abrazo.